Hola Cristina, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en este pequeño vídeo voy a intentar explicaros qué entiendo yo por competencia intercultural y además pues explicaros también alguna pequeña anécdota que tengo en relación con este tema cuando he sido profesor de español como lengua extranjera en un contexto de no inmersión. Bueno, es difícil definir qué es la competencia intercultural. Es un concepto muy complejo. Sin duda, lo primero que debemos tener en cuenta es que no debemos considerar este concepto en relación con la idea de cultura con C mayúscula, es decir, una idea de cultura fundamentada en la historia, el arte, la literatura, etcétera, etcétera. En este sentido, debemos tener en cuenta que nosotros somos seres culturales, seres que formamos parte de una comunidad que se considera como un grupo de personas que comparten una misma cultura y por cultura debemos también tener en cuenta cuestiones como nuestros hábitos, nuestras conductas diarias, nuestra manera de relacionarnos, etcétera, etcétera. En este sentido, yo creo que la competencia intercultural es la habilidad que tiene un hablante, un ser social, por realizar acciones en una determinada sociedad que no es la suya de origen, a partir de las cuales poder desenvolverse de manera adecuada en relación con los hábitos, las creencias y las cuestiones relacionadas con la comprensión de la vida en sociedad. Es decir, por ejemplo, una persona sería competente interculturalmente cuando es capaz de reconocer que las personas en España, por ejemplo, para despedirse después de una comida opulenta, requieren de un tiempo considerable. Las despedidas, por ejemplo, en la cena de Navidad o en la comida de Navidad, no suelen ser unas despedidas rápidas, sino que requieren de todo un proceso, de toda una serie de rituales, ¿no?, que pueden identificarse con nuestros hábitos sociales. En este sentido, una persona competente, un estudiante de español con lengua extranjera competente desde la perspectiva de la competencia intercultural, sería aquel que es capaz de reconocer esta realidad cultural y de adaptarse a ella. Es difícil después valorar hasta qué punto tiene que llevar a cabo acciones sociales similares o diferentes. Evidentemente es una cuestión muy compleja, pero bueno, esta sería un poco la idea que yo tengo de competencia intercultural. Luego, ¿cómo se aborda en el aula? Es muy difícil abordarlo en el aula porque yo creo que el aula es un contexto específico, una realidad social y sociocultural también específica. Pensemos, por ejemplo, en que nuestros estudiantes también tienen sus propias creencias en relación con la cultura educativa. Y eso forma parte también de nuestra competencia intercultural como profesores. Por ejemplo, pienso en una clase que pueda darse en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede comer en clase, en España no. Esta realidad cultural, nosotros como profesores también tenemos que reconocerla, aceptarla y valorarla en su justa medida, ¿no? En este sentido, yo creo que abordarla en clase es muy complejo. Evidentemente se puede abordar desde un punto de vista de presentar esta realidad social diferenciada del grupo meta, pero ir más allá es muy complejo. ¿Por qué? Porque no podemos llevar el contexto extrapedagógico dentro del aula. En este sentido, creo que abordarlo en el aula, sobre todo, se tiene que realizar a partir de un proceso de concienciación y de un proceso de reflexión sobre la otredad, sobre la realidad social del grupo meta que están estudiando, sobre todo sin entrar en estereotipos y sin entrar en valoraciones que vayan más allá de la realidad. Os pongo otro ejemplo. Tenemos la mala manía, nosotros, los profesores de español como lengua extranjera, de decir que, bueno, que siempre estamos cocinando tortillas de patatas o algo así. Claro, es verdad que es un plato muy típico en España, pero debemos tener en cuenta que yo tortillas de patatas como poco. Y que es curioso porque prácticamente solo cocino tortillas de patatas cuando viene alguna persona que no forma parte de mi propia cultura, ¿no? En este sentido, estamos como creando un estereotipo.
Estas reflexiones son las que nos tienen que propiciar o que ser capaces de tratar esta cuestión en el aula. ¿Se aborda en el aula? Yo creo que sí. Desde mi propia experiencia, yo creo que sí. Pienso, por ejemplo, en los materiales que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que se trata bastante dentro de lo que cabe, aunque evidentemente se puede tratar mucho más. Y se puede, sobre todo, engarzar con otros contenidos, como por ejemplo pueden ser lingüísticos o el desarrollo de habilidades comunicativas como la expresión escrita, la comprensión lectora, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿con qué frecuencia? Yo creo que, podría tratarse con más frecuencia, pero es realmente muy complejo. En relación con la evaluación de esta competencia, es muy difícil valorar si una persona es capaz de ser competente, es capaz de comprender y de participar en actos sociales a partir de los cuales mostrar una cierta predisposición a comprender y a valorar y a participar dentro y como el grupo meta, ¿no? En este sentido, evaluarla yo creo que, es una opinión personal, creo que nos deberíamos quedar en un plano más superficial, no en un plano en la actuación, como puede ser en cuestiones lingüísticas y comunicativas, que sí que valoramos la actuación comunicativa, valoramos una producción discursiva, por ejemplo, sino más en una cuestión reflexiva, en una cuestión de hasta qué punto los estudiantes son capaces de comprender, valorar y tener en consideración con todos sus matices qué significa la cultura objeto de aprendizaje. En este sentido, nosotros tenemos también mucho trabajo que hacer porque nosotros debemos ser los primeros en comprender y en actuar de manera competente interculturalmente. Bueno, y algún ejemplo. Yo creo que esta cuestión es muy importante y es muy compleja, porque, ya sabéis, porque me conocéis y lo he dicho en mis sesiones, que yo he vivido en Polonia. No solo eso, sino pues he tenido la oportunidad de viajar. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en el Reino Unido. En este sentido, las relaciones que yo he podido tener con la cultura meta desde la perspectiva intercultural han sido muy profundas, sobre todo con la cuestión de Polonia, porque allí he vivido y tengo una relación emocional fuerte con ese país. Y realmente no sé hasta qué punto mi relación es de amor-odio, ¿no? Es difícil, es una cuestión compleja, pero forma parte del proceso de aprendizaje intercultural, podríamos decir. En este sentido, yo creo que es interesante siempre ser capaces de valorar cómo son las otras personas, qué es lo que hacen, cómo se comportan socialmente, y en este sentido comprender que existe esta otra realidad, a pesar de que uno no pueda estar de acuerdo, o sí, o pueda estar de acuerdo. Pero la clave está en la comprensión de la otredad. Y a partir de ahí, en el respeto hacia otras realidades que puedan existir y puedan ser totalmente válidas. Pienso yo, por ejemplo, en una cuestión como, por ejemplo, es la comida. Yo los horarios los tengo bastante más marcados. La comida a las 2 es algo que en España, por ejemplo, tiene una presencia cultural mucho mayor, lo que es la comida del mediodía. En cambio, por ejemplo, aquí en Inglaterra se come de aquella manera. Pues si aquí se hace así, uno tiene que adaptarse. No puede pretender llevar a cabo las mismas acciones culturales, ¿no? En un lugar en el que no se llevan a cabo esas acciones culturales, ¿no?, del país. En este sentido, tendría, creo, algunas anécdotas un poquito más complejas. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me parecía, cuando yo tengo una relación sentimental y emocional con Polonia, y cuando empecé a salir con mi chica, no pasa nada, es una realidad. Hablábamos por teléfono y cuando nos despedíamos, ¿no?, o cuando acabábamos la conversación, enseguida mi chica cortaba la conversación de una manera abrupta. Y decía yo, pero ya está, adiós, vale, hablamos mañana. Claro, en mi cultura, ¿no?, las conversaciones se cierran
a partir de un proceso comunicativo, un proceso interaccional mucho más largo y complejo. En cambio, en Polonia no. Y a mí me sorprendía y me resultaba un poquito como, no diré una ofensa, pero sí como un shock. Comprendí que esta realidad interaccional, como lo que es el cierre de una interacción, conversación telefónica, es diferente y, bueno, pues tuve que aceptarla tal y como es, pero claro, al principio fue un poquito en que estuve un poco en shock. Bueno, y nada más, creo que me he pasado de tiempo, pero ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar y por lo tanto no puedo estarme de explicaros todas las cosas que me gusta explicaros. Nada, un abrazo a todos y que vaya muy bien. Chao.